Paso, 6 de la tarde a 9 de la noche. Teléfonos en Ciudad Juárez, 656-215-3863 y 656-285-8922. Y en El Paso, 915-279-2721. Las clases comienzan el 12 de agosto en El Paso, 14 y 17 en Ciudad Juárez. Universidad Teológica Juárez, El Paso. Yo también me gozaré. Fuego de... Y en un de repente todo puede. Viene cuando lo puedo sentir, su gran gloria se verá aquí. Cielos y tierras se estremecerán al ver el poder del Hijo de Dios. Maranata. Es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekinah 95.1. Aquí comenzamos. Es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino. Hola, buenos días. Les saluda la pastora Raquel Bustamante en su programa Es Hora de Edificar. Bueno, para mí es un gusto, como todos los viernes, recibirlo desde su casita y recordarle que estamos para que usted nos mire por Roku, ya estamos por Roku, por las redes sociales, Facebook Live, también estamos por Spotify, ¿verdad? Y pues ya tenemos Shekinah TV, donde usted también puede mirar este programa. Si a lo mejor usted no pudo, por X, que no pudo ahora sí sintonizarnos esta mañana, pero después de terminarse el programa, usted puede también, ¿verdad? Buscarnos también por YouTube, ¿verdad? Entonces, les agradecería mucho que ustedes nos compartieran, ¿verdad? Desde este momento allí, compartir con sus amigos, con sus familias, porque el tema de hoy va a estar, wow, interesantísimo, ¿verdad? Y bueno, y muy contenta porque sabes de que me ausenté por 15 días, ¿verdad? Bueno, estábamos fuera de la ciudad, pero por sobre todo, ustedes saben, por trabajos de Papá Dios, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un total, ¿verdad? Alegría verles una vez más, ¿verdad? Y ahí por los que nos están escuchando por el radio de Shekinah 95.1 FM, a lo mejor vas manejando camino al trabajo, pero yo sé que el Señor a través de este tema te está edificando. Y hoy traemos un tema muy, pero muy interesante para tu vida espiritual, ¿verdad? Recordemos desde cuando el Señor nos rescató, ¿verdad? Nuestra vida es un caos, ¿verdad? Es una completa oscuridad, ¿no? Pero cuando el Señor nos rescata, entonces nuestra vida estaba en un total desorden que ahora Dios lo tiene que alinear y ahora nosotros lo tenemos que ver todo lo que es enseñanzas que tú estás aprendiendo por medio de la predicación de tu pastor en la iglesia, por lo que tú escuchas, todo es traerlo a la vía espiritual, ¿no? Entonces hoy vamos a ver un tema muy interesante que al estarlo descubriendo, ni te imaginabas, ¿verdad? Sobre este espíritu, vamos a hablar sobre el espíritu de Amalecita, de cómo de tal manera afecta tu casa, tu vida ministerial en la iglesia, ¿verdad? Cómo opera, quién es espíritu de Amalek en la Biblia, qué significa, cómo se puede destruir este espíritu, qué representa, ¿verdad? Este espíritu de Amalek, ¿verdad? ¿Qué es dónde empieza a trabajar? ¿Cuál es el objetivo primordial de este espíritu? ¿Cómo ataca tu casa, tu ministerio, ¿verdad? Tu matrimonio y cómo ataca sobre todo a tu descendencia. Por eso es muy importante que aprendamos cada día, porque entre más conocimiento
conocimiento tú tengas, el enemigo tiene menos poder para poder, ahora sí, vaya la redundancia, para poder trabajar o operar sobre tu vida. Entonces, recordemos que nosotros estamos por encima, no por debajo, ¿verdad? Y a través del conocimiento viene el discernimiento también, y por eso es muy importante que tú aprendas a conocer este espíritu. Y miren lo que dice Éxodo 17:16. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Qué tremendo, ¿no? Dice, Jehová se levanta, ¿verdad? Y tendremos guerra de generación en generación contra este espíritu de Amalecita, ¿no? Entonces vemos que todavía este espíritu, si tú no tienes el conocimiento, puede tener el poder para destruirlo. Bueno, y sobre todo hoy, ¿saben qué? Hoy yo quiero que ustedes conozcan a mi esposo, ¿verdad? A mi esposo, que hoy lo tenemos y hoy que estuvo disponible. Quiero que lo conozcan y que él se presente. Héctor Bustamante con ustedes. Así que saluda. Dios los bendiga esta mañana. Es un placer, un gusto estar con ustedes. Compartiendo una palabra de parte de Dios para todos los que nos escuchan o nos pueden ver por los diferentes medios de comunicación. Es un placer, un gusto, un deleite. Mi nombre es Héctor Bustamante, pastor de la iglesia El Shaddai, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es para la iglesia, que opera ese espíritu inmundo en la iglesia y también en la familia, pero hoy vamos a darle el enfoque cómo opera en la iglesia y cómo contrarrestarlo y cómo derrotarlo en el nombre de Jesús. Bienvenidos a esta edificación de la palabra al pueblo de Dios y vamos a gozarnos. Bueno, también les presento a Ernesto, uno de nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos ahora, ¿verdad? Yo creo que unos 15 días atrás conocieron a mi hija Jacqueline, ¿verdad? No estábamos nosotros, la más chica, ¿verdad? Tengo 3 varones, Héctor, Fidel, el Junior, Brian, y también ahora que se presente Ernesto, es parte de la familia también. Preséntate. Dios los bendiga, mi nombre es Ernesto, como dice la pastora, hijo adoptivo de los pastores, claro, Dios le bendiga, y en esta mañana, vamos a hacer un énfasis en lo que significa Amalek. Amalek es un espíritu que desafortunadamente opera muy adentro de la iglesia, muy al fondo de la iglesia, pero Amalek no simplemente puede atacar a la iglesia, sino también a tu familia. Pero hoy, como dice el pastor, vamos a darle un enfoque a lo de la iglesia, a lo más importante, que es nuestra congregación. Adelante, pastor. Hoy vamos a estar viendo, hermanos, la escritura, a través de la escritura, en Éxodo capítulo 16, versículo 8 en adelante, se los voy a leer. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escuche bien lo que dice, lo que Dios le dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Hoy quiero hacer un poquito de énfasis, hermanos,
cómo opera este espíritu inmundo en las iglesias y cómo Dios se molestó demasiado con Amalek. Acababa de pasar algo muy importante en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a punto de culminar su trayectoria en el desierto y iba a empezar a conquistar la tierra de Canaán, la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Y había un tratado, siempre ha habido este tratado, y hoy lo vemos aquí en nuestro México, de cuando alguna persona fuera un inmigrante, la nación a la que se atravesara y ha sido siempre un tratado de no marginar, de no esclavizar, de no maltratar a los inmigrantes. En el caso del pueblo de Israel fue similar, pero cuando Amalek vio al pueblo de Israel, Amalek actuó de una manera con ventaja, demoníacamente, y Dios le hizo la guerra a Amalek. Y vamos a ver cómo este espíritu de Amalek opera, hermanos. Amalek significa dividir, maldito de Dios, belicoso, o el pueblo que lame. Este espíritu de Amalek, hermanos, es un espíritu que su actividad es satánica, hermanos, que se levanta contra Dios, que se levanta contra los líderes de Dios, contra el reino de Dios. Por eso es que hay batallas que Dios le da a un individuo personalmente, a una familia o a una congregación, pero hay guerras que Dios pelea por nosotros. Y aquí Dios le dijo al pueblo de Israel, le dijo a Josué: escribe lo que hizo Amalek, porque lo voy a tener muy en memoria y yo voy a ser quien voy a pelear en contra de Amalek. Amalek significa la humanidad de la persona. Estas personas son muy dadas, por ejemplo, este espíritu inmundo ataca mucho a los líderes para que los líderes ataquen a su autoridad. Por eso Dios le dijo a Moisés: sube al collado, sube al monte y pon tu vara en alto. Aquí significa que este espíritu tiene que entender que hay una autoridad suprema que él. Entonces ha habido muchas personas que se levantan en contra de Dios, en contra de los ungidos de Dios, y esto es a través porque se le ha dado una puerta abierta a este espíritu de Amalek. Y Ernesto nos va a explicar cómo opera este espíritu de Amalek. Y quiero, hermano, que sea muy sabio usted que me escucha o usted que me ve, hermano. Si usted tiene estos síntomas, agárrese y pídale al Señor, arrepiéntase y pidámosle a Dios perdón, porque a veces nos levantamos en contra del reino de Dios, hermanos. No se levanta usted en contra del hermano, del pastor, de la pastora, de su líder. Se levanta en contra del reino de Dios. El pueblo de Israel iba a salir de Egipto a gobernar, a reinar, a poseer la tierra que Dios le había prometido. Y Amalek intervino de una manera cobarde. Y hoy quiero darle lugar a Ernesto para que nos diga cómo opera este espíritu inmundo. Adelante, Ernesto. Uno de los espíritus que opera Amalek es el espíritu de visión, que ese espíritu principalmente es la queja. Les invito, si tienen su Biblia, donde quiera que estén, que abran en Números 11 del 1 al 3, y ahí vemos que dice el pueblo, que aconteció en el pueblo que el pueblo se quejó a los oídos de Jehová, y Jehová los oyó, y ardió en ira, y encendió en ellos el fuego, y consumió uno de los extremos del campamento. Aconteció que el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, por el fuego que Jehová había encendido en eso. Y qué diferente o qué intenso es, hermanos, que el espíritu de Amalek inicia por una queja, por algo que simplemente como ser humano hacemos a diario. Nos quejamos que si el vecino hizo esto, que si el vecino hizo esto, y muchas veces en iglesia nos quejamos porque el hermano nos miró nos retorció los ojos, pongámosles. En eso inicia un espíritu que nosotros, como dice el pastor, le abrimos la puerta. Un espíritu que empieza con algo mínimo, pero más adelante se va extendiendo. Podemos llegar a dividir una iglesia por ese espíritu, por una queja, por algo que podemos evitar o remediar.
Pero el ser humano, por consiguiente o por fortaleza única, tiene ese aspecto de quejarse contra el pueblo, contra los hermanos. No simplemente hasta en la familia, los hijos se quejan de su otro hermano, que mi hijo me hizo esto, que mi hermano me hizo esto, que me esto. Y así inicia la división. Ya no te voy a hablar porque le hiciste eso tú a mi hijo, ya no te voy a hablar porque le hiciste eso tú a mi hermano. O en iglesia hay familias grandes que por una persona, por algo simple que es una queja, empieza una división. Y ahí es donde inicia la división en iglesia, por una queja, por algo que podemos remediar, por algo que podemos evitar como seres humanos, no lo hacemos. Desafortunadamente el pueblo se quejó. No contra Moisés, contra Dios. Porque al final de cuentas el pueblo de Israel iba por una libertad que Dios le había puesto. Pero desafortunadamente el pueblo fue con Moisés a quejarse de Dios, de Jehová, del que había hecho maravillas más atrás. Imagínate qué tan simple fue de que Moisés agarró y tuvo que orar para que el pueblo no fuera consumido. Un pueblo que fue elegido para la libertad, pero desafortunadamente en iglesia pasa esto. Porque nos quejamos, no podemos llegar a ser libres por algo que es simple. Evitemos quejarnos de los hermanos. Enfoquemos nuestra mirada en Dios. Ese es uno de los espíritus que opera fuertemente en iglesia. Uno de los síntomas de Amalek, la queja. A veces hasta nos quejamos hasta de los pastores. ¿Algún punto que quieran dar, pastores? Cierto, vemos como todo, ¿verdad? Todo comenzó y todo en la familia, ¿verdad? Vemos, todos ustedes conocen el padre de Esaú y Jacob, que fue Isaac, ¿no? Ustedes saben el conflicto entre hermanos que hubo entre Esaú y Jacob, ¿verdad? De igual manera ellos lo arreglaron, pero la situación, ¿verdad? Continúa a través de los hijos de Esaú, ¿no? Vemos que Esaú, bueno, pues ahí uno de sus descendientes precisamente fue Amalek, ¿verdad? Amalek, entonces su padre, ¿verdad? Todos conocen los padres de Amalek, que es Elifab, y Timra es su mamá. Todo comenzó en familia. ¿Saben por qué? Porque todavía en la descendencia ellos guardaron en su corazón odio, rencor, amarguras, venganza. Entonces ellos no fueron sanados totalmente, no lo soltaron todo aquello. Entonces, ¿qué pasa? Este espíritu los tomó y empezó la pelea, ¿no? Y vemos todos aquella historia, aquel panorama, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el primer confrontamiento que tuvieron precisamente fue con los amalecitas, ¿no? Vemos, todos saben esa historia, que tanto Aarón y Hur levantaron las manos de Moisés, ¿verdad? Para poder vencer. Mientras Moisés bajaba las manos, todos ustedes conocen esta historia, este panorama, el pueblo descendía, bajaba sus fuerzas. Pero ¿cómo vemos? ¿Cuál importante es tener, verdad, en tu casa a alguien que levante tus manos, en la iglesia? También a alguien que levante las manos de un pastor, de pastora, ¿verdad? Que necesitamos también esos Aarones, esos Hur, ¿verdad? Ustedes saben que Moisés se sentó en esa piedra que es tipo y figura de Jesucristo, ¿no? Pero desde ahí empezaron, ahora sí que inicia la raíz de este problema, ¿no? Vemos a través de la queja, como decía Ernesto, es algo terrible el quejarse, ¿verdad? Sino al contrario, este espíritu te hace ver lo malo, te frustras porque te hace ver más lo que no tienes que mirar más lo que tienes a tu favor, ¿no? Entonces, por eso Dios nos habla y nos llama a que Él dice que tengamos el contentamiento en todo. ¿Por qué? Porque si no va a empezar la queja, ¿no? Entonces, esto es, todos ustedes saben que la queja es una puerta abierta para darle, ¿verdad? A este espíritu una entrada, y que opera también en la iglesia. Todos ustedes saben que también la iglesia es una familia, es un cuerpo en Cristo, ¿no? Entonces, lo primero que el enemigo quiere atacar
es tu casa, es tu ministerio, es tu familia, es tu descendencia, ¿verdad? Bueno, en esta mañana, gracias José Luis, recibimos los saludos, ¿verdad? Gracias desde Guanajuato que nos están mirando, saludos desde Venezuela, Dios me los bendiga y me los guarde, y por eso nos gustaría que tú pusieras mucha atención, y si tú tienes un cuaderno, una pluma, vamos, escribe cómo trabaja, cómo opera este espíritu, porque para el discernimiento, lo puedas tener el discernimiento a través del conocimiento de esta palabra, ¿verdad? Y como todos ustedes ahorita escuchamos a Ernesto, que el quejoso busca gente que refuerce, ¿verdad? Que alimente, ¿verdad? Su queja, ¿verdad? Entonces, como dice la ley de la atracción, dice que lo semejante atrae a lo semejante, ¿no? El quejoso busca a otro, más que nada, para que estos espíritus inmundos se atraen, ¿no? Y que haga más fuerza, ¿no? Entonces, tú tienes que tener el discernimiento de no caer en este tipo de trampas. No le des lugar al enemigo, ¿verdad? El quejoso busca más que todo que se refuerce, que no que alguien los desafíe, no que alguien que lo enfrente, al contrario, sino que siga alimentando su misma miseria, ¿verdad? En esta iglesia, en la iglesia o en todas las iglesias no vamos a alimentar este espíritu de víctima o este espíritu de conmiseración, ¿verdad? Sino que al contrario, tenemos que poner a través de la palabra, saber cómo quebrantarlo, cómo romperlo, cómo destruirlo, y sino que seas parte del ejército de Jesucristo y no del ejército de Satanás, ¿no? Por eso tienes que entender, ¿verdad?, que lo mejor está por venir, y a través del conocimiento, con ese temor a Jehová, decir: yo rompo ese espíritu, no voy, al contrario, no me voy a ir a favor del quejoso, a que quiera alimentar su odio o alimentar su queja o alimentar esa amargura o esa venganza, ¿no? Porque el espíritu inmundo, ¿verdad?, lo que quiere es destruirte a ti misma, ¿no? Amén. Miren, este espíritu inmundo, hermanos, es un espíritu de la carne. Hay mucha iglesia, hermanos, que se ausenta mucho de las congregaciones, de los cultos, de las actividades espirituales, y muchos se quejan y dicen: es que me lastimaron, me trataron mal, o no tengo ganas, vivo muy lejos, es que tengo hijos, es que me casé, es que me separé, es que está haciendo frío, está haciendo calor, está haciendo X. Hermano, cuando pasa este tipo de situaciones, tú ya puedes estar abriéndole una puerta a ese espíritu de división, porque lo que quiere el enemigo es dividir. Cuando el pueblo de Israel, uno de los últimos milagros que vio el pueblo de Israel antes de salir del desierto fue el agua brotando de la roca. Después de esto viene Amalek, hermanos, y Amalek destruye y quiso dividir al pueblo de Dios. Hoy en día el enemigo quiere dividir al pueblo de Dios a través de estas diferentes circunstancias y situaciones. Pero lo que más me llama la atención, hermanos, es que este espíritu inmundo está atacando a personas que yo quiero que Ernesto nos lea Deuteronomios, de cómo Dios tiene memoria, muy en memoria y muy presente, cómo este espíritu ataca y a qué tipo de personas de la iglesia ataca. Y hoy quiero que tú te concientices en qué parte o en qué lugar del pueblo de Dios estás, si estás al frente, si estás en medio o si estás atrás. Yo te voy a decir por qué eso ahorita lo vas a entender. En Deuteronomios, Ernesto va a tener la palabra y él te va a decir cómo opera este espíritu inmundo. Adelante, Ernesto. En Deuteronomios 25, del 17 al 19, ahí nos habla desafortunadamente a qué tipos de personas Amalek ataca. Y nos habla de que Amalek ataca principalmente las personas que iban hasta atrás. Desafortunadamente en la iglesia hay hermanos que nos sentamos hasta atrás, nos debilitamos, como dice el pastor. ¿Por qué? Porque llega la queja, y a través de la queja llega ese espíritu, y a través de ese espíritu empieza a haber algo que nos empieza a debilitar, nos empieza a victimizar. Y los estudiosos hablan que en Deuteronomio 17 principalmente nos explica de que el pueblo de Israel iba
Y le dijo Dios, Jehová, le dijo a Moisés, acuérdate que cuando Amalek te va a atacar, y te va a atacar por la retaguardia, por la parte de atrás. Y los estudiosos nos dicen que el estudio, que las personas que venían atrás eran los débiles. O sea, eso quiere decir que no eran ni los jóvenes, no eran ni los levitas, no eran ni los guerreros, no. Eran las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños. Principalmente a esos iba a atacar a Amalek. Mira, me puse a investigar, y primero dice que cuando iban, Amalek atacaba a los de atrás, y primero iban los levitas, atrás de los levitas, iba el arca del pacto, atrás del arca del pacto iban los guerreros, y hasta atrás se quedaban los débiles, que vienen siendo las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños. Principalmente Amalek va a atacar a tu familia, a los tuyos, a los más vulnerables, a los que tiene fácil de derribar. A ese espíritu ese espíritu llega a atacar a esas personas. Y desafortunadamente nosotros, como hijos de Dios, en vez de fortalecerlos, en vez de darnos ánimos, nos unimos a las quejas, a los que ellos digan, me hicieron esto. En vez de tú de decirle, hey hermano, haz esto, fortalécete en esto, ve también esto. No, nos unimos a sus quejas, y allí es donde inicia una división dentro de la iglesia. Y triste y lamentablemente, hermanos, el enemigo, tú puedes decir, no, yo estoy bien, pero si tú estás en la murmuración, si tú estás participando de la murmuración, si tú estás desanimado en ir a la oración, en ir en los cultos, tú estás vulnerable, tú estás débil, y a esos son a los que ataca el enemigo, aquellas personas que son emocionalmente muy lastimadas, y rápido ellos buscan siempre, como mencionaba la pastora, busca a alguien, es como el metal y el imán. El quejoso contra otro quejoso. Y ya vistes al hermano, y ahí está. Y Amalek significa el que lame, hermanos. O sea, que al final del día, cuando tú murmuras, cuando tú te quejas, cuando tú estás abriéndole la puerta al enemigo, y fácilmente te va a poder tumbar, hacer estragos en tu vida. Por eso hoy es bien importante, hermanos. Muchas congregaciones, hermanos, triste y lamentablemente, están pasando por un espíritu de división, de murmuración. Dios siempre ha batallado con nosotros como su pueblo. A veces, hermanos, nos quejamos por cosas insignificantes. Miren lo que se quejaba el pueblo de Israel. Sí. ¿Para qué nos sacaste a morir al desierto? Yo extraño los ajos y las cebollas. Oiga, qué tontería, qué grosería más grande la queja del pueblo de Israel, cuando Dios lo estaba sacando de una esclavitud de 400 años, hermano. Y cómo se ponían, o sea, que el enemigo en tu corazón y en tus emociones te esclaviza para que tú pienses en el pasado, para que tú pienses en los ajos y las cebollas, que aunque están muy ricas, pero te dejan un mal olor muy fuerte en la boca, hermanos. Y en vez de pensar el pueblo de Israel en el maná, en las bendiciones, en la columna de fuego que les traía calor en las madrugadas, en la nube de día que les mitigaba el calor, de que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. El hecho de decir que fluía leche es porque había muchos pastos, y si había pastos es porque iba a haber ganado, y el ganado iba a dar leche. Si iba a haber miel es porque iba a haber abejas, iba a haber flores, había todo lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel. Pero Amalek quería dividir, hermano, para que el pueblo de Dios no gobernara, para que no poseyera la tierra de Canaán. Entonces, hermano, Dios te está sacando de la esclavitud. Dejemos de quejarnos, dejemos de lamentarnos, dejemos el desánimo a un lado, y ahorita vamos a hablar de cómo vencer todo espíritu inmundo. Algo que me llama mucho la atención, porque toda esta palabra de Amalek se está viendo en Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, ¿verdad? Deuteronomio. Pero una de las cosas que habla Números 11 es que me llama mucho la atención. Yo creo que ponga mucha atención a esto, porque muchas de las veces sí llegó un momento en que Dios escuchó su queja, pero
¿qué pasó? El Señor se enojó de tal manera, dice que incendió todo el campamento. El pueblo de Israel dice que empezó a gritar, ¿no? Pidiéndole ayuda a Moisés. Moisés inmediatamente rogó a Jehová para que apagara aquel incendio, ¿verdad? Entonces aquel lugar se llamó Tabera. ¿Por qué? Para que recordaran que cada vez que tú y yo nos quejemos, encendemos la ira de Dios. Así que esto es que lo tengas muy en cuenta, ¿verdad? Que cada vez que tú te quejes, a Dios no le agrada la queja. Al contrario, lo hacemos enojar. Entonces eso es muy importante, que en tu corazón siempre esté el deseo, siempre, ahora sí, de alabar a Dios, de magnificar su presencia, de agradarle a Dios. Pero una de las cosas, si tú quieres agradarle a Dios, es no te quejes, ni seas parte con otros sobre la queja. ¿Amén? Porque también la queja, déjenme decirles, también se hereda. Así que ¿le quieres heredar esto a tus hijos? No te conviene, no nos conviene, porque en vez de bendición les acarreamos maldición a nuestros hijos, a nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque esas indiferencias, ¿verdad?, no fueron resueltas totalmente del corazón, no fueron sanadas, sino al contrario, nos destruye a nosotros y destruye nuestra casa, nuestros hijos. Yo creo que lo que más amamos como madres son a nuestros hijos, así que yo creo que tú no le quieres traer un mal a tus propios hijos. Entonces lo que tú hagas ahora repercute sobre tu descendencia. Así que por favor, yo creo que prestes mucho atención, que la queja también se hereda. Amén. ¿Sí? ¿Algo más? Estamos hablando de cómo ataca el espíritu de Amalek. Pero hoy vamos a dar no solamente el diagnóstico, ¿no, hermano? Si tú estás pasando por situaciones de desánimo, de circunstancias que ya dimos ahorita, cómo opera el espíritu de Amalek, hoy vamos a ver cómo vencer ese espíritu de división. Él quiere dividir, hermano. Mira, y volver para atrás no nos conviene. En el Señor nunca nos conviene estar inactivos. En el momento en que el rey David dejó de ir a la guerra, dice la palabra de Dios que era tiempo en que los reyes salían a la batalla, David se quedó en su terraza y fue donde fue su caos, fue donde empezó un caos en muchas generaciones de David. Y hoy quiero decirte, no te conviene, hermano, quedarte en casa, no te conviene aferrarte a la herida que el enemigo te causó. Si no voy a decir que a lo mejor no tengas razón, pero sí puedo decirte que Dios nos dio su palabra y Él dice en su palabra que es necesario que perdonemos para que Él nos pueda perdonar. Dice la palabra de Dios que nos soportemos unos a otros, que nos motivemos unos a otros, hermano. Y hoy quiero darte cómo vencer ese espíritu de división, de Amalek, de queja. Y uno de los puntos que hoy quiero tratar es que si tú te quejas, donde ahorita estás, si ahorita tú te quejas en el lugar que tú estás, Dios no te llevará al próximo nivel. Y algo que me llama mucho la atención, pastor, que sabes de que también ese espíritu de Amalecita, a través de la queja, lo quiere todo gratis. No le gusta trabajar, ¿verdad? No le gusta trabajar. El quejoso también es ingrato. ¿Eres tú ingrato en la iglesia? ¿No te acuerdas de tanto de lo que Dios ha hecho sobre tu vida? No seas ingrato. Por eso llegó el momento que el Señor les dijo: yo ya no les voy a regalar pan del cielo. Ahora ustedes tienen que trabajar, tienen que sembrar para poder cosechar, ¿verdad? Para ganártelo. Y muchas de las cosas buscamos el pretexto cuando el pastor, los líderes nos puedes ayudar a trabajar aquí. Ellos lo que menos quieren es esforzarse. ¿Has visto a alguien de la iglesia con este espíritu ingrato? O que no quiere trabajar para la obra de Dios, cuando el mayor ejemplo lo puso Jesús, cuando él mismo dijo: yo no vengo a ¿qué?
sino a que yo vengo a servir. Yo no vengo a que me sirvan, sino al contrario, yo vengo a servir. Entonces es algo que a los hijos de Dios nos debe diferenciar, que somos trabajadores, servidores de Cristo. Así que si tú eres esa persona, que si tú me estás escuchando y no te gusta trabajar en la obra de Dios, vamos, pues rompe con eso. Eres ingrato, vamos, rompe con eso, porque eso no te va a traer nada bueno a tu vida ni a tu descendencia. Y eso que estaba comentando ahorita la pastora, de que por ejemplo muchos no nos gusta servir, eso también es un espíritu. ¿Por qué? Porque eso también quiere decir que la queja también es hereditaria. O sea, porque nuestra flojera o nuestra pereza también depende de generaciones atrás. Mi papá era un borracho, mi papá no hacía esto, y uno como hijo ve esos ejemplos y los sigue, y desafortunadamente cuando estamos en una edad adulta decimos, ay, es que si mi papá me hubiera enseñado esto. Te estás quejando de lo que tú pudiste ver roto, pero no rompiste. ¿Por qué? Porque tú decidiste seguir ese camino, ese molde. Pero hoy les invito de que rompamos esos moldes, de que dejemos de estar quejándonos, de que nos enfoquemos en lo que realmente nos importa como hijos de Dios, que son las almas, claro, pero principalmente si tú quieres ir a rescatar alma, pero si tú no estás bien espiritualmente, ¿cómo vas a ir a romper algo que tú no has roto? Te invito a que rompamos eso y que dejemos ese espíritu de Amalet. Así que fuera el espíritu de pereza. Algo que tenemos que entender es no quejarnos y darle gracias a Dios con lo que tenemos. Y no significa que tú seas conformista. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dando gracias por lo que tengo, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La queja, hermanos, no es nada bueno. Y otro de lo que tenemos que entender, que ese espíritu lo contrarresta, lo sacas de tu vida cuando dejas de quejarte y darle y ser agradecido. Ahora, hay algo bien importante, hermanos. Yo tengo un dicho ahí que les digo a la iglesia: el que se junta con lobos, y muchos contestan, aullar se enseñan. Y yo les digo, no, el que se junta con lobos se le pegan las garrapatas, ¿verdad? Pero es un dicho popular. Pero lo que yo quiero decirte, ¿cómo vas a contrarrestar tú ese espíritu de división, de queja? Alejándote de gente quejumbrosa, de gente que habla mal por todo y de todo, hermanos. Tú tienes que ser muy sabio. Mi hija Jacqueline nos comentaba esta semana, júntate con tres ladrones y el cuarto serás tú. Júntate con 3 trabajadores y el próximo trabajador serás tú. Júntate con 3 ricos y la próxima persona rica serás tú. Y es una realidad, hermanos. La palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y yo quiero invitarte, motivarte, aléjate. Por tu propia salud espiritual, por tu propio crecimiento espiritual, por tu propia madurez espiritual, aléjate de esas personas que simplemente tú te vas a dar cuenta que en la situación que ellos se encuentran, que no hay un crecimiento. Y para poder ir a otro nivel, el pueblo de Israel tenía que vencer a Amalek para empezar a poseer lo que Dios le había dado. Dios nos sacó de la esclavitud para ofrecerle algo bueno. Dios no nos iba a dejar, ni nos va a dejar desamparados, ni tirados a mitad de camino, ni para dar lástima. Pero sí el enemigo se va a levantar en contra de ti, de mí, del pueblo de Dios, para entorpecer, para querer entorpecer la obra de Dios. Así es de que, hermano, aléjate de esa gente que te dice, ay, pobrecito, si te caíste, levántate, sacúdete y vuelve a seguir adelante. Si pierdes una oportunidad, dile a Dios que te dé otra mejor oportunidad. Si tu pasado fue oscuro, tu futuro será glorioso, hermanos. Deja de quejarte y deja en el pasado lo que pertenece en el pasado y sigue adelante conquistando lo que Dios nos ha prometido. Yo quiero dar un espacio para que tú te puedas expresar. Si tú tienes un testimonio, vamos a ir por la página, ¿verdad? De Shekinah. Escribe tus comentarios. Si tú tienes algo pidiendo una oración, por favor,
tú eres muy importante para nosotros y estamos aquí para eso, para servirte, para ayudarte, ¿verdad? El Señor, nosotros vamos a hacer nuestra parte, nosotros, y lo que nosotros no podemos hacer, lo hace nuestro Rey de la Gloria, nuestro Padre Celestial. Pero si tú fuiste víctima de este espíritu, bueno, hazlo a conocer, dándonos tu testimonio, que para nosotros aquí, indudablemente, tenlo por seguro que también ahorita nosotros, ¿verdad? Comunicaremos ese mensaje que a través de la página, ¿verdad? De Shekinah tú puedas, ¿verdad? Conversar con nosotros. Amén. Tu opinión es muy importante, así que adelante, doy un espacio para ustedes también, que nosotros aquí lo leemos mientras estamos con este tema, ¿verdad? Bueno, pero el pastor estaba hablando de cómo vamos a vencer este espíritu de división, porque es un espíritu que trae también, abre la puerta de la división, y tienes que tener mucho cuidado, ¿verdad? Cómo tú estás actuando, porque sin darte cuenta estás dando lugar a Satanás, dividiendo la misma iglesia de Dios. Amén. Miren, yo quiero decirles algo a toda la congregación, a los pastores, ¿no? También como pastores tenemos que ser muy sabios, hermanos, porque a veces caemos también en ese error, hermanos, de estar murmurando del líder, de la oveja, del que viene, del que no viene, de todo, hermanos. O sea, aquí el espíritu de Amalek no hace acepción de persona, él ataca al débil, él ataca al vulnerable. Por eso Dios le dijo a Josué, escríbelo, porque Amalek lo voy a desarraigar de la tierra. Amalek, muchas personas en la Biblia pelearon contra Amalek. Moisés peleó contra Amalek. Gedeón peleó contra los amalecitas. Saúl peleó contra los amalecitas. Y triste y lamentablemente Saúl no mató a Amalek y terminó siendo muerto por una malecita. O sea, una malecita, hermano, se levanta contra un rey, porque él atentó en contra de Saúl y lo mató. Cuando vino ese amalecita y le dio la noticia a Saúl, Saúl era un rey, y el rey pudo y mató a ese amalecita. David peleó con los amalecitas. Cuando David estaba en otro poblado peleando en contra de los filisteos, vinieron los cobardes amalecitas y secuestraron a sus mujeres, secuestraron sus propiedades, secuestraron a sus niños. Entonces, como guerreros de Dios, tenemos que entender, hermanos, que Amalek siempre está al acecho. Siempre está al acecho, hermanos. Y quiero decirle a todos, hermanos, en general, desde el más pequeño hasta el más adulto, espiritualmente hablando, la queja, hermanos, cansa. La queja fatiga el alma. La queja te cansa en el espíritu. La queja te distrae de los propósitos de Dios, hermano. Ten cuidado y no pongas oídos a ese espíritu de amalecita. Cansa. Mira, Moisés estaba en el collar, en el monte, y cuando levantaba sus manos, y a este espíritu de Amalek hay que enseñarle la vara. La vara significa autoridad, hermanos. Y Dios te puso como autoridad. Ese amalecita se levanta en contra de la autoridad. Moisés estaba levantando, y yo quiero decirte que yo quiero que tú y yo tomemos una de estas posiciones. Si estás como pastor, gloria a Dios, levanta tus manos y enseña la autoridad de Dios, no el autoritarismo, hermano, que es muy diferente al control y a la manipulación, que es lo que muchos pastores están haciendo con la congregación. Pero cuando alguien se levanta con la vara, que es la palabra de Dios, la autoridad de Dios, tú vas a tener respaldo de Dios. Y de igual manera, hermano, tú en vez de participar en lo que ese espíritu quiere, ponte al lado de tu pastor. Aarón, hermanos, era el hermano de Josué. Hur era un amigo. Como pastores a veces necesitamos un amigo, necesitamos un hermano fiel, verdadero, que les contemos, aun cuando estamos cansados, en vez de juzgarlos, de hablar mal de ellos. Mira lo que hizo Aarón y Hur. Agarraron una piedra y la pusieron debajo de Moisés. No agarraron la piedra para herir a Moisés. ¿Y qué hicieron ellos? Levantaron sus brazos. No levantaron ni quisieron agarrar la vara de Aarón. Hay hermanos amalecitas con un espíritu demoníaco que quieren levantarse en contra de la autoridad.
Hermano, deja de hacer eso, porque lo único que puedes o vas a ocasionar es la ira de Dios en contra de ti, hermano. No te estás levantando contra del pastor, te estás levantando en contra de la iglesia, te estás levantando en contra del trono de Dios. Y triste y lamentablemente el fin de estas personas es muy triste. Luego lo vamos a ver en el libro de Esther, cómo terminaron el pueblo de Amalek. Pero una de las cosas que es muy importante para vencer este espíritu de amalecita, tú tienes que ser una persona muy agradecida por el Señor. Tal vez tú digas, pero este coche está bien viejo, está feo, está destartalado. Dale gracias a Dios. Es más feo andar a pie. ¿Me explico? Todo tienes que buscarle un agradecimiento a Dios por lo que tienes. Disfruta lo que tienes, porque a veces no hay contentamiento en ti, que te estás, ¿verdad? Ahora sí, quejando por todo, mientras hay alguien que desea lo que tú tienes. Tú tienes un hogar, un techo, tienes una familia, tienes una esposa, tienes unos hijos. Dale gracias a Dios. No permitas que por la queja te ciegue el enemigo y no puedas disfrutar lo que tienes. Ese espíritu así se vence, dándole gracias a Dios por todo y en todo momento, ¿verdad? Porque si no, vas a abrir otra puerta que se llama frustración, ¿verdad? Y la frustración es algo terrible. Entonces, ese espíritu también así se vence. Otra de las cosas que cual podemos vencer este espíritu amalecita es que tú siempre cuando estés en la casa de Dios, no estés siempre nomás como espectador, sino al contrario, cuando es hora de la alabanza, de la adoración, adórale a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ese espíritu va siendo derrotado cada vez más. Amén. Y tristemente, como dice la pastora, cuando vamos a la iglesia, en vez de estar en adoración, en alabanza, pendiente de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, nos ponemos a fijar, ay, ya se le fue el gallo a la que canta, ay, mira, ya se equivocó la hermana, ay, mira cómo danza la hermana. Nos ponemos a ver cosas que no debemos de ver. Cuando está el momento de la predicación de la palabra de Dios, muchos hermanos desafortunadamente nos vamos al baño y allá tardamos 5 o 10 minutos y nos perdemos de lo más importante. Y también algo que decía la pastora, gratitud no significa conformismo. Si Dios te da por un carrito viejo, adelante, aprovéchalo. Para Dios más adelante quizás te va a dar otro. O tú también tienes que ir buscando la forma de que mejores. Pero no quiere decir que porque ya Dios me dio este carrito, con esto me voy a quedar. No, eso es conformismo. No, tenemos que ir agradeciéndole a Dios y ir avanzando. El pueblo de Israel no hacía eso con Dios. El pueblo de Israel era conformista. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se estaba conformando con lo que tenía en Egipto y no estaba viendo con lo que Dios iba a hacer, liberándolos de Egipto. Desafortunadamente así hay muchos hermanos en la iglesia. No le agradecemos, no le damos la gratitud, el valor que Dios se merece en nuestra vida. Desafortunadamente nos pasamos viendo lo malo y no lo bueno. Y eso pasa en muchas iglesias, no nada más en tu iglesia, no nada más en nuestra iglesia, en demasiadas iglesias, en todo el pueblo de Dios pasa eso. Si en las mejores familias pasa, ¿por qué no en la tuya? Claro, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, ¿verdad? Esas son palabras de Dios. Entonces hay que seguir, pastor. Una de las victorias, hermanos, que trae al pueblo de Dios o a ti como líder, como hermano, como pastor, es levantando tus manos. Siempre hay que levantar nuestras manos. Recuerde que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo de Israel prevalecía, avanzaba. Pero cuando bajaba sus manos, el pueblo contrario tomaba ventaja. Hoy más que nunca la iglesia necesita de esos hombres. Se vence ese espíritu de Amalek levantando las manos de tus pastores, levantando las manos de tus líderes. Si a ti te conviene, hermano, como líder, levantarle las manos al pastor, porque si le levantas las manos al pastor, la bendición que proviene del pastor va a caer sobre tu vida, sobre tu familia.
También quiero decirle a papá y a mamá, es necesario que levantes tus manos en oración, en victoria por tus hijos, por tu descendencia. Si tú no levantas tus manos, el espíritu de Amalek puede tomar ventaja. Pero hoy yo sé que Dios te está hablando a tiempo para que tú levantes nuevamente esos brazos de oración. No te dejes ni te conformes. Es que yo cada vez que oro mi hijo está peor. Tú levanta tus manos y Dios te dará la victoria. Eso es una de las armas por las cuales puedes vencer ese espíritu de división. Otra de los comportamientos que vence a ese espíritu de Amalek es que se vence uniéndote con gente de fe. No te juntes con gente que está como los policías, negativo pareja, son pura negatividad, gente quejumbrosa, no te juntes con esa gente, no tomes esa actitud, sino mantén una actitud de fe, de victoria, levantando tus manos. Y yo quiero decirte algo, Dios le dijo a Amalek que siempre él, Dios mismo, le iba a hacer guerra a Amalek. Cuando Aarón y Hur levantan las manos a Moisés, vendrá la victoria, mi hermano. Así es de que yo te motivo a que te juntes con gente de fe, con gente de sueños y anhelos, en propósitos de todo, pero principalmente del reino de Dios. Una de las cosas, yo pienso que este es un gran principio, no pienso, lo es. Este es un principio de reino, es un principio bíblico de mantener los pastores las manos en alto. ¿Por qué? Porque si los pastores bajan las manos, entonces le va mal a toda la congregación. Si los líderes bajan las manos, les va a ir mal a sus discípulos. Si tú como padre o madre de familia bajas las manos, le va a ir mal a toda tu casa, a toda tu familia. El levantar las manos es una señal de victoria, es una señal de que siempre estás diestra, de que siempre estás a la perspectiva, ¿verdad? Sobre todo en oración, en intercesión, orando por los tuyos, orando por tus pastores, orando por tus líderes, ¿verdad? Por eso esto trae un significado espiritualmente hablando. Levanta las manos a tus pastores, líderes, discípulos, levanta las manos a tus maestros de escuela dominical, de discipulado, levanta las manos a tus líderes, hijos, levanten las manos, ¿verdad? A su casa, a sus padres. ¿Por qué? Porque una familia unida, el enemigo no tan fácil podrá entrar ni dividir. Dice que donde esté una familia desunida o dividida, entonces dice la palabra que el enemigo ahí reina. ¿Lo vamos a permitir? No lo debemos de permitir. Por eso es muy importante que a través de la palabra, a través del conocimiento, tú tienes que aprender a mantenerte siempre sin reposar en la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Porque llega un momento que nos cansamos. Claro que sí, llega un momento que nos debilitamos, pero he ahí cuando rápido te tienes que levantar en son de guerra, de intercesión, de adoración, ¿verdad? Para que una vez más se levanten las manos. El pastor decía que nos juntemos con personas que inspiran, personas que inspiran a soñar. Desafortunadamente en la Biblia también pasa algo. Muchos hombres de Dios se ponían a escuchar quejas de otros. Esaú escuchó quejas, su cansancio pudo más y tuvo que vender algo. Y a través de vender la progenitura, vino algo que fue que el inicio de Amalek, por hacer oídos a algo. Muchas veces nosotros nos juntamos con personas que no edifican nuestra vida. Y nos juntamos y les abrimos hasta la puerta, entra hasta la cocina si quieres. Y desafortunadamente nosotros debemos de ponernos a pensar en quién nos inspira. Y yo siento que la persona que nos inspira a nosotros como hijos de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es en lo que nosotros nos debemos de enfocar. Con esos nos debemos de unir. Esas son nuestras personas con las que nos debemos de juntar. Con esas personas nos debemos de acercar a soñar. Pero desafortunadamente, en vez de irnos los días martes, los miércoles, los domingos al servicio, nos ponemos a escuchar las novelas, nos ponemos a escuchar los chismes y abrimos una puerta y le damos entrada y empezamos a quedarnos hasta atrás. Y empieza el espíritu de Amalek a atacar a nuestra casa, a atacar a nuestra familia.
Juntémonos Vamos, con sí. personas que inspiran. Y con personas de fe. Vamos a leer un poquito los comentarios que nos llaman las personitas, nuestros hermanos en Cristo que están al tanto de esta palabra. Agradezco a ustedes, los que nos están mandando mensajes, los que están mirándonos también por Facebook o por otras redes sociales. Bueno, Flor comenta, tenemos que tener reverencia con Dios y es importante tener respeto a las cosas de Dios. Muy cierto, muy cierto. Muchas de las veces lo poco que ponemos atención o valoramos es la palabra. Cuando la palabra, al escuchar este tipo de temas, al escuchar predicaciones, al escuchar lo que es palabra, por eso el Señor siempre insistía, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque ahí está tu libertad. Muy bien, Noemí, claro que sí, tener respeto a Dios, honrar su palabra, y honrar su palabra es escuchar, es poner atención, no solamente escuchar, sino saber escuchar, poner atención, porque esto traerá libertad a tu casa. Noemí también nos comenta, ok, levantemos las manos por nuestros pastores y líderes, por la ciudad, por los líderes de la iglesia, oremos por estos medios de comunicación. Gracias, Noemí, y yo sé que tú sientes esta carga, ¿verdad? Y que hay que unirnos también como iglesia, estar orando los unos por los otros, ¿verdad? Gracias también porque nos están mirando también por Facebook. Le damos las gracias a nuestros líderes que están también al tanto por Facebook, ¿verdad? A nuestros líderes, al hermano Pedro Gutiérrez nos comenta, Dios les bendiga, hermano, escuchándolo desde casa, excelente tema, saludos y bendiciones. Igual manera, hermano Pedro, muchas gracias, ¿verdad? Un fiel, ¿verdad? A este programa. Es hora de edificar. ¿Algo más, pastor? A Damaris también, que está aquí. Está desde la Ciudad de México. Damaris. Ajá. Algo bien importante, hermanos. Sabe que Dios nos habla y nos hace, quizás nos compara, ¿no? En algo muy importante nos habla como las águilas. Un águila, hermanos, no puede juntarse con las gallinas. Tú eres un águila, tú no te juntes con la gallina, porque si tú te juntas con una gallina, en vez de volar alto y agarrar tu presa a lo largo y estar en las alturas en la presencia de Dios, lo único que vas a aprender de una gallina es estar mirando al suelo, comiendo piedras, y pronto vas a empezar a cacaraquear. Así es de que si escuchas esto o ves este programa, di conmigo, soy un águila y no una gallina. Comportémonos como águilas y no como gallinas. Las gallinas cacaraquean, como la murmuración la podemos comparar con un cacaraqueo de una gallina, pero un águila cuando dice que cada 40 años el águila sube a la cima más alta y ahí es renovada en sus vistas, su pico, sus plumas, y vuela para más alto, hermanos. Entonces tú eres un águila, y hoy quiero decirte, haciendo un recuento, quiénes son los que caen y los que dejan al Señor y se apartan de la iglesia, y el espíritu de Amalek los ataca. Son los que no se congregan, los que no se consagran, los que no son espirituales, los que no se fortalecen por medio de la oración y el estudio de la palabra. Me dijo una vez una hermana, se levantó y me dijo una hermana, pastor, yo ya no voy a leer la Biblia. Y yo casi me caigo para atrás cuando dijo esta expresión, y le dijo, ¿por qué, hermana? Dijo, no, es que la palabra de Dios dice, la mucha letra mata, y yo no quiero morir. Le dije, no, hermano, usted se está tragando la mitad del versículo, no se está yendo al final. Dice, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica, hermanos. Así es de que por mucha palabra que tú sepas, si no tienes el respaldo, la unción del Espíritu Santo, agárrate, porque hasta el diablo se sabe la palabra, con la gran diferencia de que él no la obedece, pero tú y yo como hijos de Dios sí tenemos que obedecerla. Así es de que también te quiero decir, hermanos, leamos la palabra, oremos en todo tiempo, en todo momento, y qué mejor que estar en la iglesia. El espíritu de Amalek ataca a aquellas personas que no asisten regularmente a los servicios de la iglesia, a los servicios de congregacionales. Muchos dicen, yo ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy a la iglesia? Si Dios en todo lugar está, yo mejor en mi casa me hago unas palomitas, me agarro una coca y me pongo a ver una buena predicación. No, mi hermano, eso no es lo correcto. La palabra de Dios dice que tengamos como buena costumbre congregarnos, hermanos. En la unidad, hermanos, en la unidad está la victoria. Amén, hermanos. Y por último termino. Dios le dijo a Moisés, escoge varones con cualidades, y si se sale a pelear contra Amalek,
Dios está buscando de esos varones en el buen sentido de la palabra. Hombres con el espíritu de lucha, con el espíritu de guerreros, hombres varones que hagan la diferencia. Hablo en términos generales, hombres y mujeres, hermanas, para que no van a decir el pastor es machista. No, mis hermanos, aquí la guerra la tenemos todos, tanto hombres como mujeres, niños, todos estamos en una batalla espiritual. Pero lo más maravilloso es que la victoria es nuestra. Dios le dijo a Moisés, hombres que no retrocedan, que no se echen para atrás. Hombres de verdad, hermanos, hombres bragados en el espíritu, hombres dispuestos a dar su vida por Dios, pero tienen que ser hombres escogidos, pastores. Escoge buenos líderes, escoge buenos varones. No escojas al que diezma más, no escoges al que te hace la barba. Escoge hombres llenos del Espíritu Santo. Dios le dijo a Gedeón, llévamelos a las aguas y allí te voy a mostrar cuáles van a ir contigo a la batalla. Dios le dio a Gedeón la victoria contra incluso a los amalecitas. Estaban en ese tiempo contra el pueblo de Dios, y fueron 300 hombres contra una multitud de ejércitos, y Dios le dio la victoria a esos hombres y mujeres llenos de la presencia del Espíritu Santo, que es lo que hoy se necesita en las iglesias para desarraigar y destruir todo espíritu de división, de murmuración, y llevarnos a otro nivel en el nombre de Cristo Jesús. Así es, ¿verdad? Una de las cosas que el Señor siempre cuando les daba, ¿verdad?, sus victorias a sus siervos, como a Abraham, como a David, ¿verdad?, como a Gedeón, todos ellos decían a Jacob, dice, levántame un altar, ¿verdad? Así que todo predicador, todo director de alabanza, los que predicamos, los que enseñamos, cuál importante es que el Señor nos dice, levántame un altar, ¿verdad? Dios se lo dijo también a Abraham. Levántame un altar. Cuál importante es nuestro altar con el Señor día con día. Entonces, su presencia lo es todo. Su presencia nos guía porque Él es el pan también. Él es el pan de vida. Ir ante ese altar, ante su presencia, que ahí encontraremos una gran victoria. Así que, mis hermanos, bueno, pues qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por sintonizarnos todos los viernes a las 9:45 de la mañana. Igual manera los seguimos esperando todos los viernes con un nuevo tema que es hora de edificar. Bueno, y agradecemos a Ernesto, ¿verdad? Porque mi hijo hoy decidió, mira cómo se sacrificó Ernesto, ¿verdad? Y pues yo iré con ustedes, no iré a trabajar. Bueno, pues gloria a Dios, ¿eh? Él decidió, ¿verdad?, estar aquí con nosotros, y el pastor igual, ¿verdad?, bien sacrificado. Bueno, pues yo no iré. Hay que pagar el precio, ¿no? Bueno, y saludos. Hoy no pude estar con Angélica, ¿verdad? Ella está trabajando, pero Dios me la bendiga, que también estuvo al tanto, también ahorita escuchándonos, ¿no? Así que saludos a todos y a cada uno de la iglesia del Shaddai y a todos aquellos que nos sintonizaron. Gracias por escuchar esta palabra, amén. Y quiero, antes de despedirnos, levantar una oración, hermano, que te unas en oración conmigo. Hoy más que nunca los tiempos son difíciles, los tiempos son cruciales, la venida del Señor está más cerca y tenemos que buscar siempre la unidad, hermano. Si estás desanimado, si estás herido, levántate, sacúdete, pidámosle al Espíritu Santo que te sane, que te dé fortaleza y para adelante. Hoy quiero orar antes de ser despedido de estos medios y quiero orar por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy te pido, Padre, que seas tú con tu iglesia, Señor. Que todo aquel espíritu de amalecita que se ha levantado en contra de tu trono, de tu reino, Padre, sea inoperable, sea destruido en el nombre de Jesús. Todo espíritu de murmuración, de chisme, de división, de contienda, de rebeldía, Señor, lo atamos y lo echamos fuera de nuestras congregaciones, Padre. Desatamos la bendición y la victoria que viene de lo alto, Señor, y levantamos nuestra bandera, Señor. Jehová Nisi, Jehová es nuestra bandera.
Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores. Declaro la bendición, la victoria sobre todos y cada uno de nuestros hermanos que nos están escuchando, que nos sintonizan, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si tienes una iglesia donde congregarte, échale ganas, levántale las manos a tus pastores, a tus líderes, apoya todo lo que glorifique a Dios, hermano, sin murmurar. El que va a pagar y te va a pagar muy bien es Cristo. Todo lo que tú y yo hagamos, hagámoslo con excelencia para el Señor. Amén. Dios te bendiga. El pastor Héctor Bustamante, mi esposa Raquel Bustamante, Ernesto, Dios los bendiga. Iglesia El Shaddai los bendice. Y por último, si tú no tienes dónde congregarte, por favor, ya ponle un hasta aquí, porque hoy es tiempo de que te congregues. Ya no te dejes guiar por este espíritu de Amalecita. Y dinos, pastor, ¿dónde estamos ubicados y los horarios? Estamos ubicados en la colonia Nuevo San Isidro, a 3 minutos del tribunal. Es el Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Tenemos los horarios de oración: martes de 7:30 en adelante, el miércoles servicio de alabanza de oración 7:30 de la tarde, los domingos 10 de la mañana de 10 a 11 escuela dominical, y de 11:30 en adelante el servicio de adoración y alabanza. De alabanza y adoración. Te esperamos, atrévete y verás que vas a ser más que bendecido. Así que Dios me los bendiga y un abrazo para todos ustedes. Con Cristo camino y estoy danzando en cada temporada. Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación Nuevo San Isidro, o búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai, CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga. Tuyo